La relación entre madre e hija siempre fue compleja, marcada por silencios más que por palabras, por ausencias más que por presencia. Desde que la niña tenía memoria, había sentido que su madre, aunque estaba físicamente allí, parecía distante, como si viviera en otro mundo, uno donde las necesidades y emociones de su hija no encontraban espacio para crecer. La madre, por su parte, también cargaba una tristeza y frustración profunda, atrapada en su propia historia de sacrificios y renuncias, que nunca antes había compartido con su hija. El hogar donde crecieron estuvo lleno de detalles que hablaban sin decir nada. Fotos en la pared sin sonrisas, horarios rígidos que más parecían órdenes que acuerdos, y una atmósfera tensa, donde la comunicación se reducía al mínimo. La niña aprendió desde temprano que pedir cariño era un lujo que no podía permitirse. Mejor, aprendió a guardar silencio y a andar sola por el mundo con una mezcla de valentía y soledad. La madre, atrapada en sus rutinas, sentía culpa y culpa, un ciclo sin fin que nunca supo cómo romper. A lo largo de los años, las pequeñas heridas se convirtieron en grietas tan grandes que la brecha entre ellas se hizo un abismo insalvable. La hija se volvió rebelde, contestona, como un escudo para protegerse del dolor que la indiferencia materna le causaba. Y la madre, cansada de intentar y fracasar, empezó a resignarse a que su hija creciera lejos de ella, aunque estuvieran bajo el mismo techo. Cada vez que intentaba acercarse, la hija la repelía con palabras duras o gestos de desapego. Este distanciamiento no fue un golpe repentino, sino una acumulación de momentos donde la conexión fallaba. La madre recordaba tardes en las que esperaba que su hija la buscara para compartir alguna noticia o simplemente para hablar, y esas esperanzas se desvanecían en el vacío. La hija, por su parte, guardaba resentimientos y secretos que no sabía cómo expresar sin romper aún más la relación. En ese contexto, la madre comenzó a enfrentar una crisis interna. No solo luchaba contra la brecha con su hija, sino también contra su propio sentido de identidad y valía. Los años de entrega y sacrificio parecían no haber dejado más que un cansancio profundo y una tristeza silenciosa. Necesitaba entender si aún podía ser la persona que su hija necesitaba, o si ya era tarde para arreglar algo que se había roto. El desencuentro tomó forma con pequeños episodios cotidianos. Una palabra mal dicha, un gesto de indiferencia, una demanda incumplida. La hija se acostumbró a responder con ironías y desprecios, y la madre a aceptar el dolor en silencio. Cada uno entendía que la relación estaba dañada, pero evitaban el diálogo que podría enfrentarlos con verdades incómodas. En medio de esta dinámica, la madre empezó a percibir que el distanciamiento iba más allá de su familia. Era un reflejo de otra época, de generaciones que aprendieron a vivir sin expresar el afecto o a confundir autoridad con cercanía. Su corazón se dividía entre el deseo de cambiar esa historia y la resignación ante la realidad. La hija, desde su juventud, había buscado otras fuentes de afecto y reconocimiento, sin poder confiar ni depender de la madre. Los silencios de su infancia se convirtieron en barreras emocionales difíciles de derribar. La frase que más tarde pronunciaría, "arréglate sola", no era solo una expresión de enojo, sino un síntoma profundo de ese desencuentro acumulado. En este punto, la madre comenzaba a prepararse para el viaje que cambiaría todo. Sentía la mezcla de miedo y esperanza que suele acompañar a quienes todavía desean un milagro, aunque no sepan cómo pedirlo ni cómo recibirlo. Se miraba en el espejo, tratando de recomponer no solo su apariencia, sino también su espíritu. Entendía que no bastaba con estar físicamente presente, que necesitaba una nueva forma de ser mujer, madre y persona. La noche previa a la partida fue de insomnio y recuerdos. Recorrió su historia personal y familiar, reviviendo amores, pérdidas, decisiones y silencios. Pensaba en todos los caminos que no había tomado, en todas las palabras que no había dicho, en esa hija que parecía cada vez más una desconocida. Entendía que el viaje era más que un desplazamiento físico, era un intento doloroso y valiente de reencontrarse, aunque aún no sabía si conseguiría atravesar esa distancia. Así, este primer tópico abre la historia con la construcción de un ambiente cargado de emociones contenidas, discrepancias no resueltas y expectativas rotas. Es un escenario donde las heridas del pasado y el presente tensan la relación madre e hija,
preparando el terreno para el drama que se desarrollará en la estación de tren y el inesperado papel del revisor. La mañana en que la madre se preparaba para partir hacia una ciudad distante, el aire en la casa estaba cargado de una mezcla extraña de nerviosismo y desdén. El viaje tenía un significado profundo para ella. No solo era una oportunidad para visitar a familia lejana, sino también una posibilidad de buscar un respiro, una pequeña esperanza de reconciliación, aunque no sabía exactamente cómo ni cuándo podría concretarse. Sin embargo, para su hija, ese traslado era solo un inconveniente, una molestia más que debía afrontar. El despertar fue solitario. La madre se levantó temprano, silenciosamente, sin querer perturbar el orden habitual. Se dirigió al baño, donde se enfrentó frente al espejo a un reflejo que parecía haber envejecido más rápido de lo que le soñaba. La piel marcada por las preocupaciones diarias, las manos que cargaron con años de trabajo incansable, la mirada que aún mantenía una chispa, aunque apagada por el tiempo. En ese instante, sintió la necesidad urgente de arreglarse, no solo físicamente, sino también en su dignidad, como si presentarse al mundo la hiciera un poco más fuerte. Buscó entre sus prendas y escogió con cuidado un vestido modesto, pero limpio y ordenado. No tenía grandes lujos, pero quería lucir bien, quería mostrarse con la dignidad que creía haber perdido en la relación con su hija. Mientras se vestía, repasaba mentalmente las palabras y gestos de su hija, las miradas frías, las respuestas cortantes. Todo le dolía, pero no estaba dispuesta a rendirse sin dar ese pequeño paso, esa batalla silenciosa que para ella representaba el simple hecho de salir dignamente. La hija por su parte apareció en la habitación con una carga evidente de impaciencia y fastidio. No hubo saludo ni gesto amable. Apenas lanzó un comentario que dejó flotando un aire de rechazo. «Toma, aquí tienes el boleto. No se te olvide que tú sola te arregles para salir». La frase, aunque breve, retumbó en la mente de la madre con un eco doloroso, como un golpe inesperado que desmoronaba la última esperanza de un entendimiento. Mientras juntaba sus cosas, la madre intentaba no exteriorizar la tristeza ni la humillación. Era una batalla interna donde el orgullo y el dolor se enfrentaban sin tregua. Cada movimiento era medido, cada acción una afirmación de que ella aún estaba allí, que no desaparecía ante la indiferencia. Revisó por última vez su bolso, preparó algunos documentos, y se dirigió hacia la puerta, sabiendo que el encuentro en la estación sería definitivo. El trayecto a la estación fue silencioso. Tampoco hubo palabras entre ellas durante el camino. La hija mantuvo una expresión seria, con el ceño fruncido, como si cargara con un peso invisible que no quisiera compartir. La madre, a su lado, sentía como el abismo entre ambas se hacía cada vez más evidente, como un precipicio que no sabía si quería o podía cruzar. Al llegar a la estación, la madre observó el bullicio a su alrededor. Pasajeros apurados, vendedores ambulantes, anuncios en carteles iluminados. Era un mundo exterior que no hacía más que remarcar el aislamiento que sentía. Intentó organizarse para esperar el tren, pero la tensión con su hija estaba en el aire, palpable, como una tormenta lista para estallar. Antes de abordar, la madre quiso asegurarse de que todo estuviera en orden. Se tomó un momento para arreglarse los cabellos, pasar un pañuelo por su rostro, respirar profundo. Era un instante para reencontrarse consigo misma, para tratar de recomponer su autoestima después de tantas desilusiones. Pero, en ese preciso momento, la hija lanzó la frase que marcaría el comienzo de una escena inolvidable: «Arréglate sola». La madre sintió un golpe directo al corazón. Aquella frase, dicha con desprecio y desdén, no solo cuestionaba su aspecto, sino que subliminalmente rechazaba su persona y su esfuerzo. Fue como si la hija le dijera que estaba sola, no solo en ese momento sino en toda la vida. Un vacío helado se apoderó de ella, pero intentó mantener la calma, intentando guardar la compostura ante la mirada fría de su hija. En ese instante, apareció el revisor, una figura inesperada en la escena. Observó la interacción, notó la tensión y el desaire, y decidió intervenir, incluso antes de que la situación escalara. Fue un giro inesperado en un día que ya se presentaba difícil, pero que abriría nuevas posibilidades, inesperadas y llenas de cambios.
Este segundo tópico pone en escena la preparación física y emocional para el viaje, revelando las dinámicas tensas y dolorosas entre madre e hija, y prepara el terreno para el momento decisivo que sucederá en la estación de tren. Muestra a la madre luchando por mantener su dignidad y a la hija reflejando su resentimiento y distancia afectiva. La estación de tren estaba llena de gente que se apresuraba de un lado a otro, inmersa en sus propios mundos y destinos. Entre el bullicio, la madre y su hija se encontraban paradas frente a la vía, la distancia entre ellas palpable, casi como un muro invisible construido con años de silencios y heridas no sanadas. La madre, con el corazón latiendo con fuerza, esperaba que este momento fuera el inicio de algún cambio, pero la realidad parecía contradecir sus deseos. Cuando la hija pronunció esas palabras, "Arréglate sola", el aire pareció congelarse alrededor. No fue solo una orden, ni una crítica sobre la apariencia de su madre, sino un mensaje cargado de rechazo, de abandono emocional que había crecido en el tiempo. La madre sintió como una punzada atravesaba su pecho. Esa frase era más profunda y dolorosa que cualquier disgusto superficial. Ambas sabían que ese no era un comentario cualquiera. Era la expresión definitiva del distanciamiento, la cristalización de años de desencuentros que habían convertido el amor en resentimiento, la esperanza en desilusión. La madre intentó responder, pero las palabras se quedaron atoradas, porque no había manera sencilla de explicar el dolor que esa simple frase había provocando. En ese instante, llegó el revisor, un hombre de mediana edad con mirada atenta y rostro serio. Al observer la China. No dudo en intervenir. Se acercó con paso firme pero respetuoso, y primero dirigió una palabra a la hija, pidiéndole que mantuviera la calma. Luego, con amabilidad pero con autoridad, se dirigió a la madre, diciéndole que la acompañaría para asegurarse de que viajara con comodidad y seguridad. La hija, sorprendida por la presencia y actitud del revisor, intentó protestar, pero él fue firme en su decisión. La joven no podría continuar con ella ante ese comportamiento. Con voz pausada y clara, le informó que debía quedarse fuera para evitar conflictos en el tren. La madre, por su parte, sintió un extraño alivio mezclado con tristeza. La situación había llegado a un punto crítico, pero este gesto le otorgaba una dignidad que le había sido negada por su propia hija. Mientras el revisor tomaba la mano de la madre para guiarla lejos de la estación pública y hacia el acceso exclusivo a primera clase, la hija quedó en la plataforma, mirando como aquella figura que compartió sangre y años se alejaba, escoltada por alguien que ahora representaba más consideración que su propia descendiente. El choque emocional era enorme para ambas. La madre, a pesar del dolor, sentía que algo cambiaba en su interior, una mezcla inesperada de tristeza, fuerza y algo de esperanza. La hija, sola y dejada atrás, enfrentaba por primera vez la crudeza de su propio rechazo y las consecuencias de sus palabras. Ese momento en la estación se volvió un símbolo de una relación fracturada, pero también de la posibilidad de nuevas formas de respeto y de reconocimiento, aunque vinieran acompañadas de distancia y dolor. El tren que estaba por partir ya no solo era un medio para trasladarse, sino un umbral emocional entre dos vidas que, hasta ese momento, no habían logrado encontrarse verdaderamente. El revisor, que hasta ese momento había sido solo un personaje más en la estación repleta de viajeros, de repente se convirtió en la figura central que modificaba el curso de los acontecimientos. Al presenciar la escena tensa entre madre e hija, comprendió que no se trataba de un simple conflicto pasajero, sino de una herida emocional profunda que se manifestaba en un momento de vulnerabilidad. Sin dudarlo, decidió intervenir con una determinación que emanaba justicia y humanidad. Con voz firme pero mesurada, se dirigió a la joven con la autoridad que su rol le otorgaba. Le explicó que, debido a la situación y al evidente maltrato verbal hacia su madre, no podía permitir que ella abordara el tren junto a su madre en aquel estado. Le indicó que era necesario que permaneciera en la plataforma para evitar una posible confrontación o malestar entre otros pasajeros. La hija, desconcertada y molesta, intentó argumentar, defenderse o mostrar su versión, pero la determinación del revisor no cedió ante sus reproches. Seguidamente, el revisor tomó la mano de la madre con cuidado para asegurarle que la acompañaría durante todo el trayecto a la zona de primera clase, un espacio más privado y tranquilo, donde ella podría viajar con dignidad y comodidad.
La mujer, sorprendida por aquel gesto inesperado, sintió una mezcla de alivio y confusión. No solo era escoltada para evitar problemas, sino que se le ofrecía una oportunidad para recuperar parte del respeto y la atención que había perdido en su propia familia. Mientras el revisor conducía a la madre a través de los pasillos de la estación, pasando por áreas restringidas y evitando las aglomeraciones, la mujer empezó a sentirse como si fuera alguien importante, al menos por un momento. Los detalles eran distintos, el silencio era más amable, las miradas eran respetuosas, y el tiempo parecía detenerse para ella. Podía respirar sin la presión constante del juicio y la indiferencia que cargaba desde hacía años. Durante ese corto trayecto hacia primera clase, el revisor aprovechó para conversar con la madre, de manera cordial y empática. La escuchó hablar de sus miedos, sus cansancios y de la tristeza que le causaba la distancia con su hija. Sin juzgar, le brindó palabras de aliento y comprensión, algo que por mucho tiempo no había encontrado en su propia casa. Ese encuentro breve se convirtió en un bálsamo inesperado para su alma dolida. La sensación de soledad que la madre llevaba consigo se transformó momentáneamente en una compañía solidaria. El revisor, con su gesto simple, le ofrecía más que una primera clase física. Le estaba dando un espacio simbólico de respeto y humanidad. Era un recordatorio de que, a pesar del abandono familiar, aún quedaban personas capaces de valorar a los otros sin prejuicios. Al llegar al área exclusiva, la madre se acomodó en un asiento cómodo, rodeada de una atmósfera distinta, casi reconfortante. Desde aquella posición privilegiada, pudo observar a la hija, que aún permanecía en la plataforma, atrapada en su propio enojo y confusión. La diferencia entre ambas era tan clara como los muros que las separaban ahora físicamente. El revisor cerró la puerta detrás de ella y se aseguró de que todo estuviera en orden antes de partir. La imagen de la madre siendo escoltada y resguardada fue la contrapartida de la joven abandonada a su propia amargura, una metáfora que hablaba de respeto, dignidad y las contradicciones del amor familiar. Este cuarto tópico profundiza en la intervención decisiva del revisor, que asume un rol protector y justo, y en cómo este gesto cambia completamente el relato, otorgando a la madre un momento de dignidad y cuidado que contrasta con el rechazo de su hija. A la vez, se abre una reflexión sobre la humanidad y el respeto que a veces es necesario buscar fuera del círculo familiar. Una vez acomodada en el compartimento de primera clase, la madre sintió un profundo contraste con la tensión y el dolor que había dejado atrás en la plataforma. El silencio y la comodidad del espacio le ofrecían, por primera vez en mucho tiempo, un respiro para respirar sin la carga inmediata del juicio o la confrontación. Se sentó con cuidado, como buscando reencontrar ese lugar de paz que había olvidado que podía existir. Observando el paisaje que comenzaba a deslizarse por la ventana, permitió que su mente viajara hacia adentro, hacia esos recuerdos y emociones que había reprimido para seguir adelante cada día. Recordó con claridad las noches en vela cuidando de su hija cuando era pequeña, las comidas preparadas con esfuerzo, los sacrificios silenciosos para que ella tuviera lo que necesitaba, aunque nunca expresara gratitud. Todo eso parecía tan lejano y a la vez tan reciente, tan valioso y tan perdido. La madre también rememoró momentos de soledad, esos días en los que la tristeza la envolvía y la hacía sentir invisible. Pensó en las palabras duras y el rechazo, en aquellas miradas que negaban su presencia. Ese contraste entre el amor profundo que sentía y la distancia que existía era una herida que nunca sanaba del todo. Sin embargo, en aquel espacio acogedor, pudo permitirse sentir sin disimulo esa tristeza que hasta entonces había callado. Más allá de la melancolía, aquella soledad momentánea se convirtió en una oportunidad para reencontrarse consigo misma. Se preguntó quién era realmente, más allá del rol de madre sacrificada. Pensó en sus sueños olvidados, en su identidad más allá de los años de entrega a los demás. Poco a poco, fue dejando caer el peso del resentimiento y la culpa, numerando en su mente las pequeñas victorias diarias que la habían mantenido en pie. En ese instante de introspección, sintió también una chispa de orgullo. A pesar de todo, seguía allí, resistiendo, con la dignidad intacta. La elección de aquel vestido modesto pero limpio, el acto de salir adelante sola, eran símbolos de una fuerza que no se rendía.
Comprendió que su valor no dependía de la aceptación de su hija ni de nadie más, sino de ese despertar interior que le permitía seguir luchando. La ventana mostraba paisajes que cambiaban, al igual que sus pensamientos. Reconoció que el viaje no era solo físico, sino también emocional. Era un camino de autodescubrimiento y sanación, un trayecto para reconstruir su autoestima y confianza, una transición desde la tristeza hacia la esperanza. Mientras el tren avanzaba, la madre dedicó unos minutos a escribir en un pequeño cuaderno que llevaba en el bolso. Anotó frases, sentimientos y reflexiones que habían surgido en ese contexto. Era su manera de plasmar lo que llevaba dentro, de organizar el caos emocional que la aquejaba, y también de abrir una puerta hacia un futuro en el que podría comenzar a sanar las heridas. La presencia del revisor, que permaneció atento y respetuoso al otro lado de la puerta, le recordó que a veces el apoyo viene de lugares inesperados. No era necesaria la cercanía biológica para encontrar comprensión y amparo. A veces, simplemente bastaba con una mano que no juzgara y una voz que escuchara. En ese espacio de comodidad y tranquilidad, la madre empezó a sentir que podía, poco a poco, dejar atrás el sentimiento de abandono y mirar hacia adelante con una mezcla de tristeza y esperanza. Entendió que el respeto y la dignidad propios eran el primer paso para cualquier posibilidad de reconciliación, ya sea consigo misma o con su hija. Este quinto tópico se centra en la reflexión interna de la madre durante su viaje en primera clase, mostrando un momento de introspección, sanación emocional y reafirmación de su dignidad, después del duro encuentro con su hija y la intervención del revisor. Aquí se profundiza en sus emociones contradictorias, su pasado y su futuro, otorgando profundidad y humanidad al personaje central. La hija quedó sola en la plataforma, envuelta en un silencio que parecía humedecer el frío de la estación con un peso invisible. La escena que acababa de ocurrir se repetía una y otra vez en su cabeza, como un eco implacable que la golpeaba sin piedad. Estaba furiosa, sí, pero también desgarrada por dentro, confundida entre la rabia y el dolor que no sabía cómo expresar. Mientras observaba la figura de su madre alejarse escoltada por el revisor, sintió que algo dentro de ella se rompía, aunque le costaba admitirlo. Había deseado alejarse, marcar distancia y imponer límites, pero no esperaba que el desenlace fuese tan definitivo ni tan visible para todos. La humillación de ser dejada afuera, apartada como una intrusa, golpeaba su orgullo y desnudaba una vulnerabilidad que no estaba preparada para enfrentar. La joven comenzó a caminar de manera errática por la plataforma, evitando las miradas de quienes presenciaron la escena, pero también intentando huir de sus propios sentimientos. Cada paso se hacía más pesado, como si el aire a su alrededor se hubiese vuelto denso de recuerdos y reproches. Pensaba en su madre, en los momentos pasados, en los silencios que se habían vuelto muros infranqueables, y en aquella frase que había pronunciado, cargada de rechazo pero también de un llamado desesperado a la independencia. Sentía culpa, aunque la escondía detrás de un manto de orgullo. Sabía que su dureza era una forma de protegerse del dolor acumulado, del miedo a ser herida o decepcionada. Pero ahora, en esa soledad forzada, la realidad se le presentaba de forma cruda. Había puesto distancia y barreras, pero eso no la había hecho sentir mejor ni más fuerte, sino más vacía. La estación, con su ruido constante, parecía ahora un espacio frío y hostil donde la joven se sentía atrapada, aislada no solo físicamente, sino emocionalmente de quien más había significado para ella. Recordó momentos en que sus demandas fueron ignoradas, en que el afecto materno fue escaso o condicionado, y entendió que el resentimiento que sentía era una mezcla compleja entre amor, desilusión y necesidad de reconocimiento. Mientras contemplaba el tren que se alejaba con su madre en primera clase, un sentimiento inesperado comenzó a nacer: el arrepentimiento. No era un sentimiento claro ni inmediato, sino un atisbo tímido que luchaba por abrirse paso entre la rabia y el orgullo. La soledad la enfrentaba a sí misma, a la posibilidad de perder para siempre la cercanía que una vez tuvo, aunque nunca fue fácil ni perfecta. En medio de ese tumulto, la joven se dio cuenta que había líneas invisibles que había cruzado sin retorno, como si las palabras que pronunció la hubieran encerrado en una prisión emocional de la que no sabía cómo salir. Su mirada se perdió en el horizonte, preguntándose si habría forma de reparar lo que parecía roto,
si la distancia podría dejar espacio para un reencuentro o si ese momento sería el punto final de una relación marcada por la distancia y los silencios. Mientras tanto, la plataforma empezó a vaciarse, y con ella, el eco de su propia rabia comenzó a disminuir, dejando un espacio para la reflexión. La hija comprendió que, a pesar de su enojo, seguía necesitando a su madre, más allá de los desencuentros y los reproches. Pero esa necesidad también la asustaba, porque implicaba bajar las barreras y enfrentarse a sus propias heridas. Así, este sexto tópico muestra la perspectiva de la hija tras el duro episodio en la estación, explorando su mezcla de emociones, enojo, dolor, culpa y el inicio de un arrepentimiento que abre la puerta a la posibilidad de introspección y cambio. Es un momento crucial donde la distancia física se convierte en metáfora de la distancia emocional que debe enfrentar para avanzar. Mientras el tren comenzaba a avanzar, llevándose a la madre hacia un espacio más tranquilo y apartado, en el compartimento de primera clase apareció una nueva presencia, inesperada y significativa. Un pasajero que, al notar la expresión de melancolía y cansancio en el rostro de la mujer, decidió entablar conversación. Era un hombre de mediana edad, de aspecto amable y con una voz cálida que transmitía empatía desde el primer saludo. Con respeto, se presentó y comenzó a charlar en tono casual, pero pronto la conversación tomó un rumbo más profundo. La madre, al principio reticente, terminó abriendo su corazón, compartiendo las emociones que la embargaban tras el encuentro con su hija en la estación. Habló de las heridas del pasado, de la soledad que a veces sentía aún estando rodeada de gente, y de la lucha constante por mantener su dignidad en medio del rechazo. El hombre escuchaba atentamente, sin interrumpir, mostrando una paciencia y comprensión que la hicieron sentirse valorada, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente escuchada. Le contó que también había vivido experiencias de distanciamiento familiar, que sabía lo que era cargar con el dolor de no ser comprendido por los seres queridos y que, a pesar de todo, había encontrado maneras de reconstruir su vida a partir del respeto propio. Este personaje secundario no solo ofrecía compañía, sino también una perspectiva externa, un punto de vista que enriquecía el relato interno de la madre. Le habló de la importancia de valorarse, de reconocerse digna sin necesidad de aprobación ajena, y de que a veces el camino hacia la sanación comienza con el amor propio, no con la mirada de los demás. Sus palabras eran como un faro, iluminando un sendero posible en medio de la oscuridad emocional. La madre, en ese intercambio, empezó a sentir una transformación sutil pero potente. No se trataba solo de un confort momentáneo, era una semilla de esperanza que germinaba en su alma, la posibilidad de reencontrarse a sí misma y de construir una nueva narrativa para su vida. La compañía inesperada se convirtió en un espacio seguro donde podía respirar sin máscaras, sin juicios. Además, ese diálogo brindó a la madre una reflexión sobre la soledad voluntaria versus la impuesta, sobre la diferencia entre estar sola y sentirse sola, y sobre el poder que todos tenemos para elegir cómo responder a la distancia emocional. Fue un intercambio humano genuino, un instante en que dos vidas se cruzaron en el trayecto del tren para compartir fragmentos de sus historias internas. El pasajero también compartió algunas anécdotas de su propia familia, mostrando que los conflictos y las reconciliaciones forman parte del tejido complejo de las relaciones humanas. La madre escuchó y asintió, sintiéndose menos aislada en sus luchas personales. Comprendió que no estaba sola, que el dolor y la esperanza eran universales. Este acercamiento no solo alivió el peso en su corazón, sino que también la preparó para enfrentar, con una nueva fortaleza, lo que viniera tras el viaje. La voz amable y comprensiva del hombre se convirtió en un puente simbólico entre la soledad y la solidaridad, un recordatorio de que hay conexiones humanas que pueden surgir en los momentos más inesperados. Así, el séptimo tópico introduce un personaje secundario que aporta compañía, escucha activa y una perspectiva externa compasiva, enriqueciendo el viaje emocional de la madre. Este encuentro representa un punto de inflexión hacia la reflexión y el crecimiento interior, mostrando que incluso en la distancia y el dolor, es posible encontrar apoyo y comprensión que nutran el alma. Después del encuentro con el pasajero amable, la madre sintió como una fuerza inusitada comenzaba a nacer en su interior, un fuego pequeño pero persistente que le otorgaba una nueva perspectiva sobre sí misma y su situación. Durante años,
Se había visto reflejada únicamente en los ojos críticos y distantes de su hija, absorbiendo su indiferencia y rechazo como si eso definiera su propio valor. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, comprendía que su dignidad no podía depender del juicio ajeno, sino que debía surgir desde dentro, de un amor propio sólido y consciente. El movimiento constante del tren parecía sincronizarse con su proceso interno. Cada kilómetro recorrido era también un paso hacia una transformación profunda que iba más allá de la simple distancia física. Revisaba con calma y honestidad las heridas abiertas por tantos años, y aunque sentía el peso de cada una, aprendía a mirarlas con compasión, sin dejar que la definieran o la hundieran. Era un aprendizaje lento y doloroso, pero necesario para poder avanzar. Frente al paisaje que cambiaba lentamente, la mujer formuló un compromiso potente consigo misma. Ya no permitiría que las palabras duras de su hija ni el rechazo afectaran su autoestima ni su paz interior. Había dado todo lo que podía dar como madre, con sacrificios silenciosos y una entrega desmedida, pero también entendía que el amor sano comienza por el respeto propio y la aceptación de los límites inevitables. Esa fue la primera semilla de su liberación emocional. Recordó con claridad cada momento en que intentó acercarse, buscar el diálogo o consentir, y también cada respuesta fría y alejada que recibió. No culpaba a su hija, porque sabía que el dolor se hereda y se transmite como un legado complicado, pero sí comenzaba a reconocer que no podía seguir siendo prisionera de aquel ciclo que solo le dejaba tristeza. Era tiempo de cambiar, de elegir otras formas de vivir y amar, empezando por amarse a sí misma. Una emoción nueva emergió entonces: el orgullo. Orgullo por haber resistido cuando todo parecía estar en su contra, por haber mantenido la esperanza en medio de la tormenta, por no haberse perdido del todo. Era un orgullo discreto, pero firme. Se dijo que nunca más permitiría que la hirieran sin defenderse, que la menospreciaran sin reclamar respeto. Se trataba de una decisión profunda, que no implicaba cerrar la puerta al amor o al reencuentro, sino establecer un equilibrio saludable con su propia dignidad. Pensó también en cómo esa transformación influiría en su relación con su hija. Sabía que el camino hacia una posible reconciliación sería largo y complejo, que no bastarían buenas intenciones ni deseos para reparar años de distancia emocional. Sin embargo, se dio cuenta de que cualquier acercamiento futuro debería partir desde un lugar de igualdad y respeto mutuo, sin conformarse con migajas de afecto ni con resignación dolorosa. La madre visualizó una conversación diferente a las que había tenido hasta entonces, una donde no habría reproches, ni culpas, sino sinceridad y escucha auténtica. Imaginó ese diálogo como un puente construido con paciencia y valentía, capaz de salvar abismos y reparar grietas. Saboreaba la esperanza de un día poder mirarse a los ojos sin miedo, sin rencores, y con un amor que fuera libre y maduro. Pero también comprendió que para llegar a ese momento primero tenía que enfocarse en sanar ella misma. Tal vez tendría que buscar ayuda, apoyo o simplemente tiempo para reconstruirse desde adentro. Entendió que el amor hacia su hija no significaba renunciar a su bienestar ni aceptar menos de lo que merecía. En ese sentido, el viaje era el comienzo de un proceso transformador en todos los sentidos. Mientras avanzaba el tren, sintió como esa firmeza interna le proporcionaba una calma renovada, un equilibrio donde el dolor coexistía con la esperanza y la tristeza con la fortaleza. Era un equilibrio frágil, pero real. Sabía que los días por venir estarían llenos de desafíos, pero ahora los enfrentaría con un espíritu distinto, anclado en la seguridad de su propio valor. Este proceso le permitió también observar su vida desde otra perspectiva, una donde ella no era solo víctima de la indiferencia, sino protagonista de su historia, capaz de decidir y actuar con intención y amor propio. Aquella mujer que se sentaba en primera clase con la mirada serena había devenido en alguien que había aprendido a honrar su dignidad, sin importar las circunstancias externas. La transformación era visible no solo en sus pensamientos, sino en su comportamiento. Se irguió, limpió sus manos y su ropa con cuidado, como reafirmando un nuevo comienzo. Apretó suavemente el cuaderno donde había anotado sus emociones, símbolo de su voluntad por escucharse y cuidarse de ahora en adelante. Era la promesa de que, después de tanto sufrir en silencio, había llegado la hora de ser su propia aliada.
Este octavo tópico ampliado profundiza y detalla extensamente la renovación interna de la madre. Su transformación es un proceso complejo, lleno de emociones encontradas, reflexiones profundas y un compromiso claro con la autoestima y la autonomía emocional. Representa un punto clave en la historia donde el personaje se empodera y traza un camino consciente para su vida, preparando el terreno para el desarrollo futuro de la relación con su hija y consigo misma. ¿Te gustaría que continúe con el siguiente tópico en esta misma profundidad? El tiempo transcurrió, y con él, las emociones y circunstancias que rodeaban a madre e hija empezaron a evolucionar, aunque la distancia entre ambos seguía siendo palpable. La piel de los días se cubrió de silencios, llamadas que no se hacían, mensajes sin respuesta y encuentros evitados. Pero en el fondo de sus corazones, la necesidad de una reconciliación latía con fuerza, como un río subterráneo que busca salir a la superficie. Una tarde, semanas después del episodio en la estación, la madre recibió una llamada inesperada. Era su hija. La voz, todavía temblorosa pero cargada de sinceridad, expresó la voluntad de encontrarse para hablar, para intentar comprender lo que había ocurrido y para explorar la posibilidad de acercarse nuevamente. Ese gesto, sencillo pero valiente, abrió una puerta que parecía abatida por los años de desencuentros. El encuentro se pactó en un café tranquilo, un lugar neutral donde ambas podrían hablar sin prisas, con el corazón en la mano. Al verse frente a frente, el peso de lo no dicho y lo reprimido invadió el ambiente, pero también había una luz de esperanza y de arrepentimiento que comenzó a disolver las tensiones. La conversación fue lenta, incómoda al principio, pero con cada palabra se fue tornando más profunda y honesta. La hija pidió perdón por sus palabras y actitudes, reconociendo el daño causado y la distancia que había ensanchado con su rechazo. La madre, con una serenidad que sorprendió incluso a ella misma, aceptó las disculpas y expresó su propio dolor y sus deseos de sanar ese vínculo tan importante. Ambas reconocieron que no podían borrar el pasado, pero sí podían construir un presente con bases más sólidas. Hablaron sobre sus miedos, sus heridas y las barreras que ambos habían levantado para protegerse del dolor. En ese diálogo, admitieron que el amor existía aún en medio del conflicto, aunque a veces se mostrara a través de máscaras equivocadas. Una parte fundamental de la confrontación fue la decisión de establecer reglas nuevas, más comunicación, más paciencia y un respeto mutuo que debían cultivar día a día. No prometieron un camino fácil ni inmediato, pero sí un compromiso real para intentar restablecer la confianza y la cercanía que habían perdido. La reconciliación no fue un acto único, sino un proceso que se inició aquel día y continuó con gestos pequeños pero valiosos, llamadas breves, visitas espontáneas, mensajes de apoyo y la apertura a compartir emociones sin miedo. La madre se permitió ser vulnerable sin perder su dignidad. La hija aprendió a escuchar sin juzgar y a expresar sin herir. Ambas comprendieron que su relación no sería perfecta ni libre de momentos difíciles, pero que la clave estaba en la voluntad de seguir intentando, de construir puentes en lugar de muros. El encuentro significó no solo un reencuentro familiar, sino un paso gigante hacia la sanación personal y compartida. Este noveno tópico explora el delicado y crucial proceso de confrontación y reconciliación entre madre e hija tras el conflicto inicial. Profundiza en el diálogo sincero, el reconocimiento de errores, el arrepentimiento, la aceptación y la construcción de nuevas bases para una relación más saludable, mostrando que la distancia emocional puede transformarse en un espacio para el crecimiento y la esperanza. Después de todo lo vivido, la historia encuentra su cierre en una reflexión profunda y abundante sobre la naturaleza compleja y multifacética del amor familiar, la dignidad humana y la increíble capacidad de resiliencia que habita en cada ser. La madre, con la experiencia acumulada del viaje, la intervención del revisor y el difícil encuentro con su hija, emergió como una mujer transformada, fortalecida no solo por la reconciliación inicial, sino también por el redescubrimiento profundo de su propio valor y autonomía emocional. Este proceso, que comenzó con una frase dura y un rechazo doloroso, se convirtió en un camino de autoconocimiento y sanación que trascendió las palabras y los gestos para tocar lo más íntimo del alma. La madre entendió que el amor familiar no siempre se expresa de manera sencilla o tierna. A veces esconde heridas invisibles, arrepentimientos no confesados y silencios que parecen sellar distancias insalvables.
Pero también aprendió que dentro de ese entramado existe la posibilidad de reconstrucción, un espacio donde la dignidad y el amor propio se erigen como pilares fundamentales. La autosuficiencia que la madre adoptó no significó para ella caer en la soledad, sino encontrar una fortaleza interior que le permitió mirar su vida con nuevos ojos, reconocer sus méritos y reparar las heridas sin dejar que le definieran. Se dio cuenta de que el respeto hacia sí misma y la aceptación de sus propios límites le brindaban un poder transformador. Esa fortaleza le ayudó a enfrentar con serenidad el pasado y a abrirse a un presente donde el miedo y el dolor no fueran los dictadores de sus emociones. El proceso con su hija, aunque frágil y aún en construcción, también representó un triunfo. A través del diálogo sincero y el esfuerzo mutuo, ambas empezaron a deshacer los nudos de resentimiento, aprendiendo que la reconciliación es más que una simple conversación. Es un compromiso diario que implica paciencia, perdón y la voluntad de crecer juntas. Sabían que no eliminarían de inmediato las cicatrices, pero que podían aprender a convivir con ellas de una manera que permitirá que la relación sobreviva y evolucione. Esta historia, en última instancia, es un llamado a la reflexión para quienes la escuchan o leen. Invita a mirar las propias relaciones familiares con una mirada renovada, a valorar la importancia del respeto, la comunicación y el amor sano. Es un recordatorio poderoso de que, aunque el camino sea tortuoso y lleno de obstáculos, nunca es tarde para buscar la reconciliación, para expresarse con honestidad y para abrir el corazón. Asimismo, plantea que la mayor expresión de amor a veces es aprender a amarse a uno mismo, a reconocerse digno de cuidado, respeto y afecto. Solo desde esa base sólida se puede aspirar a construir vínculos saludables y equilibrados, donde el amor no sea dolor ni sacrificio sin sentido, sino una fuente de crecimiento y bienestar compartido. Así, el cierre de esta historia ofrece una mirada cálida, humanista y esperanzadora, que resuena en el lector mucho después de que las últimas palabras hayan sido pronunciadas. Es una afirmación de la resiliencia humana, de la capacidad de reinventarse y de la esperanza constante que habita en todas las personas. En definitiva, un legado para quienes han sufrido la fractura del amor familiar y para aquellos que aún sueñan con que las heridas puedan convertirse en puentes hacia la sanación y la paz interior. Este cierre detallado invita a considerar que la dignidad, el respeto y el amor propio no solo son principios esenciales para la vida individual, sino también la base sobre la cual las relaciones auténticas y duraderas pueden ser edificadas, a pesar de las dificultades y los desencuentros que el tiempo y la vida puedan presentar. ¿Quieres que haga también una reflexión final más poética o didáctica para complementar este cierre?